Terminó la primera fase del Mundial de Fútbol que se lleva a cabo en Brasil 2014. Se fue la fase de grupos y el mundo parece estar muy interesado en lo que está sucediendo en el cono sur del continente americano en materia deportiva. Sin embargo, ha dejado pasar mucha información muy relevante. No quisiera decir se está dejando de ver y de escuchar y de entender lo verdaderamente importante por estar siguiendo un evento deportivo que a la larga o a la postre es completamente intrascendente. Sin embargo, nos deja ver muchas cosas de las que están sucediendo actualmente tras bambalinas a nivel político, económico, financiero, quizás esotérico, militar, que el mundial no es más que un reflejo de todas ellas. Así es que vale la pena hacer un análisis de lo que ha sido el mundial de fútbol hasta ahora que termina la primera parte del torneo, y vamos a tratar de casar todo lo que ha sucedido con los resultados que se han dado hasta ahora y todos los acontecimientos a los que los medios masivos no le han dado la comunicación adecuada, ni le han dado la difusión adecuada, ni se está hablando realmente de lo que está sucediendo. Y por supuesto, pues trataremos de incluir en el análisis lo que está por venir en el Mundial de Fútbol y por supuesto lo que sucede en la realidad fuera del mundo deportivo. Así es que pues vamos a comenzar. Primero, empecemos por recordar a principios de año. Grabé y publiqué un video, de hecho fueron un par, en los que hablaba sobre la tendencia de sustituir un sistema podrido que se disfraza del malo, del corrupto, del que tiene al mundo sumido en lo que está hasta ahora y se reemplaza por uno nuevo. Esto no es nuevo, esto sucedió hace 100 años con la aparición de la Reserva Federal, con su crisis previa y su guerra mundial posterior a la aparición de la Reserva Federal. Para mayor detalle, mayor información, les invito a ver aquí en el blog o en el grupo de Nibiru Project el video de nombre El inminente comienzo de la Tercera Guerra Mundial, para poder tener más información sobre el tema. Al final, esto que está sucediendo actualmente es lo mismo, una crisis, y de repente surgen pues estos países emergentes, estas nuevas economías, ya con un banco que rivalizará con el Fondo Monetario Internacional y generando un nuevo sistema, aludiendo al capitalismo como el principal causante de todos los males en el mundo. En una opinión particular, como fue hace 100 años, pues las mismas personas, las mismas mentes, las mismas familias y los mismos intereses están detrás de ambos bandos. Sin embargo, se está dejando ver todo lo que este nuevo sistema está pujando por crear para hacer un contrapeso al sistema saliente. Se acabaron los días de reinado de Estados Unidos, ¿no? En pocas palabras. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el Mundial? Como lo dije también en aquel video en el que analizaba el nuevo orden mundial en el Super Bowl número 48, que fue el de este año, y los Juegos Olímpicos de invierno llevados a cabo en Rusia, pues lo dije en aquel momento, se logra ver justamente esta tendencia. Lo nuevo desplaza a lo viejo. Y hablaba del quarterback de segundo año que le pone una paliza al quarterback experimentado como Peyton Manning, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso se está viendo también ahora en el Mundial. Fíjense, simple y sencillamente, voy a poner tres ejemplos muy particulares. Entre Costa Rica y Uruguay, que llegaron como víctimas al grupo en el que participaron, sacaron a patadas a Inglaterra e Italia. Dos de los llamados grandes. Italia, tetracampeón del mundo. Y bueno, Inglaterra con su título regalado como muchos otros, ¿no? Chile eliminó a España. En ese segundo partido en el que España llega de perder con Holanda, le devolvieron el favor de la final del Mundial pasado, en el que pues basta recordar que Holanda salió a dar patadas cuando tienen un fútbol muy lejos de dar patadas. Parecía la selección uruguaya vestida de holandesa, ¿no? Nada más dando patadas. Pero pues le devolvieron ahora el favorcito con sus 5
goles y demás, ¿no? En fin, Chile elimina en el segundo partido a España. Y luego Colombia elimina a Japón. Me dirían, fíjense ustedes, Inglaterra una monarquía, España una monarquía, Japón también lo es. Eso representa el viejo sistema. Italia pues no es una monarquía, pero bueno, es un país imperialista de cuántas batallas, de cuántos siglos. También representa lo viejo. Se fijan, salvo Japón, están en lo que llamamos el viejo continente. ¿Y quiénes los eliminaron? Países del Nuevo Mundo, como ellos lo llamaron cuando descubrieron, entre comillas, América. ¿Se dan cuenta? Lo nuevo está desplazando a lo viejo. Japón no está en el viejo continente, pero bueno, es un país imperialista con una tradición milenaria también. Entonces, estos países americanos fueron eliminando a los países más arraigados. El caso de España, a nadie le debería de, de preocupar de más. Es que era evidente que no iban a llegar muy lejos en este mundial. Acuérdense, le pasó a Italia y le pasó a Francia. A ambos le regalan le regalan su mundial. Acuérdense de Francia 98 con aquel Brasil que Ronaldo hasta le inventaron una diarrea el día anterior, que fue muy evidente el ver que salieron a jugar con los pies amarrados. Al siguiente mundial ni siquiera califican a la segunda ronda. Y le pasa a Italia en el 2006 también. Aquel partido muy cuestionable, ya hablaremos sobre el tema un poco más adelante en esta misma intervención. Cómo es que pierde la final contra Francia y al siguiente mundial ni siquiera califica la segunda ronda. Y le pasa ahora a España, que también, pues, fíjense, momentos de crisis graves en sus países y en eso el mundial se lo llevan a sus vitrinas y alivianan un poco la cuestión y la presión social de todo lo que estaba sucediendo. La crisis en España, la crisis en Italia con Berlusconi, en una crisis política y económica, y ahí tiene su torneo. Y bueno, así ha sido siempre. Mencionaba Inglaterra, pues acuérdense de aquel famoso mundial en el 66 y la final con goles que pues ni el árbitro vio, nomás se los inventó. Entonces, esto ha pasado desde siempre. Italia incluso en la época de Mussolini, pues también tuvo su Copa del Mundo, ¿no? Entonces, el fútbol en realidad siempre ha estado al servicio de las élites y de los intereses. ¿Por qué? Porque la FIFA pertenece a una de las familias más poderosas del mundo desde el siglo XVII para acá, que es la familia Rothschild. Agrupa más países que la misma ONU, porque es un negociazo. Por lo tanto, está al servicio de sus intereses, tanto financieros como políticos como militares. Entonces, fíjense ustedes que ahora pues estos países del Nuevo Mundo eliminan a los del Viejo Mundo, a los del viejo sistema, a los del viejo continente. Sigue dándose la misma tendencia de la que hablábamos a principios de año y que seguirá todavía dejándose ver por ahí. Ahora vamos a centrarnos en la situación actual en México. Mientras un altísimo porcentaje de personas está muy pendiente de lo que sucede en el Mundial, y aunque a diferencia de otros certámenes de este tipo, se ha hablado en las redes sociales al menos, de lo que piensan hacer los políticos y la oligarquía empresarial, mientras está desarrollándose el torneo y todo el mundo está pendiente de ello, y por supuesto que los medios de desinformación masiva pues no hablan de otra cosa más que de fútbol y venden este falso nacionalismo patriotero de 2 pesos. Pues mientras tanto se llevan a cabo ciertos arreglos y ciertas reformas a las leyes y ciertas situaciones que ponen en peligro pues a la ciudadanía en general, que no es que no esté informada en algunos de los casos, es que está mal informada, y otra, yo creo la mayoría, pues elige mejor no ver y conformarse con esta pequeña dosis de alegría que le puede dar un partido de fútbol o el resultado de un partido de fútbol, que en la vida diaria de las personas, cotidiana, a corto, mediano y largo plazos, es absolutamente intrascendente. En el plazo inmediato es ciertamente placentera, pero es como un orgasmo, es como una borrachera, es como una buena comida que en el plazo inmediato genera placer, pero que para adelante lo único que va a traer es problemas. Pero bueno, eso no lo quieren ver muchas personas. Y digo no lo quieren ver porque tampoco en esta época somos tan imbéciles como para no
de veras no darnos cuenta de lo que sucede. Pero bueno, voy a comenzar, simplemente voy a repasar lo más importante que se dio en los primeros días del Mundial. 11 de junio, un día antes de la inauguración del Mundial, el presidente promulga la reforma político-electoral que puso el fin a la no reelección de los legisladores y los alcaldes en México y que además pues termina con la era del Instituto Federal Electoral que nació gracias a uno de los robos más flagrantes en la historia de la, entre comillas, democracia mexicana, y nació como el árbitro supuestamente ciudadano para poder arbitrar y ser quien organiza de una manera limpia y transparente las elecciones en este país. Nació producto de un gran fraude y muere teniendo muchos fraudes en su haber. En realidad, la democracia, señores, es uno de los cuentos más lindos que nos han contado siempre. La democracia en realidad no existe, pero esta que era una institución que por lo menos parecía haber nacido desde otra otro lugar que no fuera el partido político y los intereses políticos, pues bueno, ya se la llevaron a la desgracia y la transformaron en la institución que va a legitimar los fraudes electorales ahora. Hablaré de ello un poco más adelante. Por otro lado, esto de la no reelección, si a mí me hubieran preguntado antes, oye, ¿qué piensas sobre la no reelección de legisladores y de alcaldes? Pues yo me hubiera manifestado a favor siempre y cuando el poder lo hubieran tenido los ciudadanos. ¿Por qué? Porque imagínense que llega un diputado que ya tiene ahí sus carguitos en su partido, lo ponen ahora como diputado, el señor solamente va a querer votar a favor de los intereses de su partido y de sus clientelas, los sindicatos y demás, para él seguir teniendo chamba. Ahora ya fui diputado local, mañana seré diputado federal y luego senador y después presidente de mi partido y luego gobernador de mi estado. O sea, van a querer quedar bien con el instituto político que los puso ahí, no con los intereses ciudadanos. Al haber reelección, entonces en teoría el poder lo tendría la ciudadanía cuando dijeran, a ver, te llamo a cuentas y dime qué has hecho por mí y por mi comunidad. No has hecho nada, entonces bye, te saco y ponemos a otro. En ese momento, o bajo ese esquema, funcionaría la reelección en este tipo de cargos públicos. Pero como no funciona así, como en realidad blindaron esa ley de tal manera o la redactaron de tal forma que se sigue trabajando a nivel legislativo para mantener o para favorecer los intereses de empresarios, de empresas transnacionales, de partidos políticos, de sindicatos y de toda la clientela y de la política clientelar y corporativista de los partidos políticos mexicanos, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hicieron es que los senadores van a poder elegirse hasta 2 periodos y los diputados hasta 4. Es decir, 12 años pueden estar estos lindos señores y señoras chupando de la ubre del presupuesto público para no hacer nada. Nada en favor de la ciudadanía, sino todo lo contrario. Pero como al otro día se inauguraba el Mundial y México jugaba 2 días después de eso, pues a quién le importa, ¿no? Para el 12 de junio, el día de la inauguración del Mundial, el PAN, el Partido Acción Nacional, para quienes nos escuchan fuera de México, pues es el partido conservador de derecha, instaló en el Senado algo que llamaron la Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Pues bueno, voy a citar textual una breve parte del discurso que ese día de la inauguración del Mundial, mientras presentaban en público esta comisión, dio el senador que la promovió, un senador panista que se llama José María Martínez. Acuérdense del nombre para que tengan bien presente a la hora les iba a decir de emitir un voto, pero bueno, eso es para qué sirve. Cita textual. Hoy la familia debe entenderse como esa comunidad perfecta, esa escuela de solidaridad y de amor, esa escuela de ciudadanía. Debe entenderse con la misma sociedad. Es aquí donde construimos a ciudadanos de valor y con valor. Aquí donde reside la importancia de esta comisión y su reto fundamental. Aquí viene, ¿para qué sirve esto? Escuchen. Defender, fortalecer
y trabajar por la familia que nos significa a todos los mexicanos. La familia desde ese concepto de los lazos naturales que han predominado a lo largo de la historia y ha resistido embates de modas y tendencias. Ese concepto es el que hoy nos interesa y nos significa en esta comisión trabajar. En otras palabras, esta comisión parece que está presidida por tipos que en lugar de traje, corbata o falda y medias y tacones llevan sotanas, Biblias, crucifijos y la ley de la Santa Inquisición por debajo del brazo. Estos señores están regresando a la Edad Media o pretenden regresar a la Edad Media a la sociedad mexicana, por presión, por supuesto, de la Iglesia Católica, que sigue teniendo una injerencia muy importante en el Estado mexicano, no solo con los dos gobiernos panistas anteriores, sino con el actual. El actual presidente es muy cercano al Opus Dei, entonces, y la fracción más radical de la Iglesia Católica. Así es que surgen estos mequetrefes que piensan dar al traste con los derechos civiles que se han ganado en lugares como la capital del país, en el Distrito Federal, en donde, por ejemplo, las parejas del mismo sexo pueden casarse y pueden adoptar hijos, cosa que ha sido negada al menos en 13 estados por presión de la Iglesia Católica en el sexenio anterior. Aquí en la capital se han dado pasos importantes para que todas las personas gocemos de los mismos derechos ante la ley. Somos ciudadanos, todos somos seres humanos y tenemos que ser tratados sin ninguna distinción por nuestro tono de piel, por nuestra condición social, por nuestra orientación sexual o por lo que sea. Y estos mequetrefes pretenden dar al traste con todo esto. Pero ¿quién dice algo? Nadie. ¿Qué día se inauguró el Mundial? ¿Y quién iba a estar pendiente de lo que le pasen a las minorías en este país? Pues nadie, ¿verdad? Un día después de que México le ganó a Camerún, el 14 de junio, pues bueno, en menos de una hora, como le llamamos en México, en fast track, aprobaron en el Senado esto que es el segundo dictamen de legislación reglamentaria de la reforma energética. ¿Qué demonios es esto? Bueno, pues básicamente estos güeyes aprobaron en una hora 3 leyes. La primera permite el desmembramiento de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, ya están tendiendo la cama para que vengan a invertir en electricidad las compañías extranjeras. Ustedes saben que la electricidad en México es subsidiada hasta cierto punto por el gobierno y en realidad no es muy cara, aunque ha venido subiendo, por supuesto. A partir de ahora, pues como ya va a ser negocio de particulares y no algo que provee el Estado, entonces pues agárrense porque van a venir a subir todo lo que tenga que ver con electricidad. Segunda ley, se permite la privatización del agua que favorecería a las empresas de geotermia. ¿Qué demonios es eso de la geotermia? Bueno, existe algo que se llama energía geotérmica, que es la energía que se almacena en forma de calor por debajo de la superficie de la Tierra. Si ustedes logran perforar y llegar a esa capa donde se está generando ese calor o esa energía en forma de calor debajo de la Tierra, entonces pueden garantizar tener energía eléctrica 365 días del año y 24 horas. Es mucho más barata y además, fíjense ustedes, México ocupa el tercer lugar mundial, es toda una potencia en geotermoeléctrica instalada. Por supuesto va a estar al servicio de las manos extranjeras, gracias a lo que aprobaron estos tipos un día después de que México le gana a Camerún. ¡Qué felicidad!, ¿verdad? Y la tercera, todavía más grave que las dos anteriores. Aceptaron la expropiación de terrenos y bienes en favor de las corporaciones transnacionales. Esto obliga a los que tienen tierras, ejidatarios, comuneros y demás, a entregar sus tierras a las empresas transnacionales, a las petroleras y a las eléctricas, y si no lo hacen, ya está autorizado por la ley que se las expropien.
Sí, escuchaste bien. Si eres dueño o dueña de una tierra y de repente una compañía petrolera extranjera se quiere poner ahí para extraer petróleo o para construir algo en favor de sus compañías, te van a quitar de ahí. Y si no quieres quitarte, te van a expropiar porque la ley lo permite. ¿Qué te van a dar a cambio? Te van a pagar en especie y te van a dar la oportunidad de que trabajes en esas tierras. Es decir, de ejidatario, de dueño de tierras, vas a pasar a ser un peón esclavizado para las empresas transnacionales. Lindo, ¿no? Pero México le ganó a Camerún, todo el mundo debería de estar feliz. El 18 de junio, un día después de que México empató con Brasil, el gobierno del Distrito Federal modificó el programa Hoy no circula, y cito textual, para mejorar las condiciones del aire y con un fundamento científico. Eso dijo el imbécil que es el jefe de gobierno de esta ciudad, el señor de apellido Mancera. Sí, claro, para mejorar las condiciones del aire. Les doy contexto a quienes no entiendan qué es Hoy no circula. Por ahí de los 90 era tal, la Ciudad de México es un valle que está rodeado de montañas. Fue tan mal planeado y todo está tan centralizado aquí que vivimos más de 20 millones de personas. ¿Se imaginan la contaminación que hay entre industria, automóviles y demás? Llegó un momento en que la calidad del aire era pésima, pésima. Había unos grados, altísimos grados de polución, de contaminación y por supuesto y mecas y inversión térmica y demás, ¿no? Llegó un momento a principios de los 90 en el que de plano ya era insostenible vivir aquí. Entonces lo que hicieron fue, pues algo tenemos que hacer para disminuir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Y se les ocurrió este programa de Hoy no circula. Según la terminación de tus placas, tú dejas de circular, te toca dejar de circular un día de la semana. Y con eso, bueno, pues durante toda la semana, de lunes a viernes, salían muchos coches de circulación y mejoró la calidad del aire. A partir de eso, se empezó a trabajar para que los automóviles, bueno, tuvieran ciertas mejoras en relación a la cantidad de gases contaminantes que emiten a la atmósfera y se inventaron un impuesto, la verificación vehicular. Tú debes de llevar 2 veces al año tu automóvil a verificar, en el cual miden, que son un foco de corrupción, por supuesto, ¿no? Miden la cantidad de gases que emite el motor y entonces con base en eso te decían tú puedes circular todos los días o dejas de circular 1 o hasta 2 días porque tu motor contamina mucho. Bueno, esto ha sido un foco de corrupción, pero bueno, de una u otra forma ha funcionado. En realidad la ciudad hoy, vamos, si la comparamos con Pekín, pues caramba, estamos en jauja, ¿no? Estamos en el paraíso. No hemos vuelto a llegar ni cerca a los grados de contaminación que teníamos en los 90. Bueno, este tipete, por supuesto, como producto de toda una estrategia transnacional de las empresas de la industria automotriz transnacional, entonces es que ahora hace que los coches que tengan más de 8 años dejen de circular no solo un día en la semana, sino además 2 sábados al mes. Y las personas que tienen coches de más de 15 años van a dejar de circular todos los sábados del mes, más un día entre semana. Lo cual es una arbitrariedad, porque ya estás pagando el IVA cuando compras un automóvil. Estás pagando tarjeta de circulación, estás pagando placas, estás pagando la gasolina que también con impuesto y estás pagando la verificación ambiental y estás pagando y pagando y pagando y pagando para que estos tipos digan no vas a circular. Bueno, pues ¿qué hay detrás de esto? Además de seguir exprimiendo y sangrando a la población, sobre todo a la que menos tiene. Bueno, pues resulta que México es el octavo productor de automóviles, camiones y autopartes del mundo. La industria automotriz mexicana es muy próspera y representa el 4% del Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, desde el 2008 para acá, aunque los medios y las autoridades hayan dicho que esto es un catarrito para nosotros, la crisis de Estados Unidos y demás, estamos en una franca recesión económica. El tema de la influencia y demás, desde entonces México no levanta. Pues eso ha provocado que las ventas de automóviles disminuyan. Aquí pueden encontrar todas las marcas del mundo.
Es impresionante la cantidad de competencia que hay en el sector automotriz en México. Sin embargo, el mercado interno dejó de comprar, bajaron las ventas dramáticamente, aunque se exporta mucho a Estados Unidos y al resto de Latinoamérica, incluso a algunos lugares de Europa y de Asia. En el mercado interno está detenido. Por lo tanto, pues quieren promover, por supuesto, la venta de automóviles no solo en el DF, sino en los lugares de la periferia donde también aplica el programa Hoy No Circula, como Morelos, Puebla, el Estado de México, por supuesto, e Hidalgo. Así es que, señores, ese eslogan de por la salud de todos, ja, 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 es una arbitrariedad. O sea, no nada más es dejar de circular, sino aparte están privatizando las vías primarias de circulación. Ahora tienes que pagar peaje. Están instalando parquímetros. Los carros que estén detenidos, ¿qué? Pues tienen que pagar o una pensión o un parquímetro. El incremento del precio del boleto del metro, que lo incrementaron casi al doble. Oigan, con la línea 12 sin funcionar, el fraude más grande de la ciudad de los últimos 500 años. Y luego en los metros, las estaciones más viejas inundadas en esta época de lluvias. En fin, es un sangradero absoluto a la población. Pero empataron con Brasil. Pues, ¿que a quién le importa? Aunque sí ha habido manifestaciones y marchas importantes, para este Hoy No Circula. En realidad, ahí le hicieron un par de adecuaciones, pero no van a dar marcha atrás. Un día después, el 19 de junio, Fausto Vallejo, el que trabajaba como gobernador en Michoacán, pues renunció al cargo, que es que para atender su salud. Nadie duda que esté enfermo el tipo, basta con verlo, ¿no? Pero se había estado manteniendo en el puesto con uñas y dientes hasta que, pues, ustedes saben qué fue lo que sucede en Michoacán. Digo, lo saben todo el mundo, ¿no? Las famosas autodefensas, el problema del crimen organizado terrible, en fin. Bueno, pues se publicó una fotografía de su hijo con la Tuta, que es el líder de los Caballeros Templarios, el cártel que tiene parado de nalgas a Michoacán, uno de varios, pero el más reciente. Y entonces pues ya no le quedó de otra más que decir adiós. Todos sabemos que quien puso al señor Vallejo en el cargo fue el cártel de los Caballeros Templarios. Y no nomás en Michoacán, en muchos estados son quienes ponen y quitan y financian campañas de presidentes municipales y de gobernadores y demás, y de legisladores, porque son los que verdaderamente mandan en el estado. Me atrevería a decir, quizás en el país. Así es que, pues a este señor ya no le quedó de otra ante el escándalo más que renunciar. Lo peor es que pusieron un académico que tiene de experiencia política lo mismo que yo de experiencia como astronauta. Entonces, pues ahora rosticemos a los académicos también, que seguramente pues se sentó ahí a recibir órdenes, nada más, ¿no? Así es que, terrible. Debería ser un escandalazo. El que se comprueba que un gobernador, el gobernador de un estado, tiene nexos con un cártel del crimen organizado. O sea, debería ser un escandalazazo, no nomás en México, sino a nivel mundial. Pero ¿qué creen? El día anterior, la figura había sido Memo Ochoa, el portero de la selección, que detuvo toda la artillería brasileña. Si ustedes hubieran visto cómo estaban los kioscos o puestos de periódicos, en todos la portada era el portero de la selección mexicana. ¿Quién mencionó el que renunció el gobernador de Michoacán porque le comprueban nexos con el crimen organizado? Pues por ahí en la página 43 en una notita, ¿no? Terrible, terrible lo que sucede. Ese mismo día aprobaron en la Cámara de Diputados los cambios a la Ley General en materia de delitos electorales. No solo blindaron las elecciones, de manera que nadie puede enterarse si hubo un fraude o no, sino además, fíjense ustedes, le permiten a los ministros religiosos orientar, y así dice la ley, orientar el voto de sus feligreses. Orientar el voto de sus feligreses. Como si nunca lo hubieran hecho, ¿no? No sé en otros países, pero aquí en México los sermones políticos en algunos lugares y en algunos momentos, ¿no? Supuesta separación del Estado y la Iglesia, ja, ja, ja. Pero ahora
en el que la ley le quitaron otras palabras y nada más dejan esta de orientar el voto. ¿Qué interpretación le darías tú si fueras juez? ¿Quién está orientando el voto? ¿Quién está persuadiendo? ¿Quién está obligando? Carajo, es tan complicado eh, poder castigar a alguien que está manipulando a los demás para orientar su voto, y tan delicado que la iglesia se mete en eso, que bueno, en fin, esto, insisto, estamos regresando a las épocas de la Edad Media, porque sabemos que existe, pero que ya sea legal, que la ley lo permita, y no solo los ministros religiosos, también los sindicatos van a poder hacerlo, ¿eh? ¿Se imaginan los sindicatos con todos sus afiliados? Señores, ahora vamos a votar por tal partido, si quieres, y si no te quedas sin trabajo, bye. ¿Se imaginan a cuántos van a poder afiliar para poder votar por ese partido? Qué cosa. Pero bueno, pues Memo Ochoa, ¿no? Nos salvó contra Brasil. El 26 de junio, todavía estaban crudos por la calificación de México a octavos de final. La OCDE publicó su estudio de nombre Índice para una vida mejor, en el que un año más México ocupa el lugar 34 de 34 en materia de seguridad y educación. Sí, señores, el último lugar en materia de seguridad y educación. Pero, pues no importa, calificamos octavos de final, el Piojo Herrera es mi ídolo, putos los de la OCDE también. O sea, por amor de Dios. Esa es la realidad en la que viven todos los que andan celebrando en el Ángel y todos los que están embrutecidos con el fútbol y que no quieren ver. Miren, por un lado no los culpo, Por otro, toda la energía que se está desperdiciando y desparramando en cosas tan absurdas que no llevan a nada como el fútbol, pues bien podrían estar empleándose para salir del hoyo en el que nos metieron. Pero bueno, cada quien. Esto en cuanto a México, y ahora regresaremos a lo que viene, pero esto fue lo que pasó durante la primera ronda del Mundial. Como ustedes pueden ver, se utilizaron estratégicamente los partidos de la selección para, pues, para publicar algunos eh, eventos muy con unas relaciones públicas bastante negativas, ¿no? Pero pues bueno, como todo el mundo está distraído con el fútbol, pues ni quien pele. Pero a nivel mundial están pasando cosas que nos dejan ver ya esto de lo que hemos venido hablando, no solo aquí, sino en muchos lugares desde hace mucho tiempo. Este tema del nuevo orden mundial cada día es más una realidad. Y lo que para algunos a principios de año era, ¡ay! ¡Qué exageración! ¿Cómo estás diciendo esto? Pues bueno, lo que está sucediendo a nivel mundial nos deja ver que cada vez estamos más cerca de que se concrete. De hecho, existe, pero se está concretando cada vez más. Empecemos con lo que sucedió entre el 28 de mayo y el 1 de junio. Se llevó a cabo la reunión anual del Club Bilderberg. ¿Qué es eso? Habrá quien no sepa qué es el Club Bilderberg. Bueno, pues para quien no lo sepa, es una reunión anual a la que asisten las 130 personas más influyentes del mundo, pero asisten solamente bajo invitación. La primera de estas reuniones se llevó a cabo en 1954 en un hotel de nombre Bilderberg, y de ahí el nombre del club. Y desde entonces, bueno, ahí se desarrollan las estrategias de dominio mundial por parte de la élite, por parte de la oligarquía. Para que mejor me entiendan los creadores de todo esto, la familia Rockefeller, Rothschild, Morgan y por supuesto los monarcas y etcétera, ¿no? Toda la gente que está por encima del resto de la población. Pues bueno, este año se llevó a cabo en Dinamarca, en la ciudad de Copenhague. Y bueno, entre los invitados estuvieron ministros, reyes, la reina Sofía es una de las invitadas que no faltan, funcionarios de la OTAN, funcionarios del Fondo Monetario Internacional, presidentes de bancos, estuvieron presidentes de grandes transnacionales y estuvieron presidentes también de los medios de comunicación más influyentes en el mundo, es decir, quienes gobiernan el planeta, para acabar pronto. Resulta que
parte de la prensa que se le ha hecho a este grupo Bilderberg, que siempre estuvo muy escondido, que de lo que no se hablaba mucho, solamente veíamos que de repente cambiaban las cosas y bueno, no sabíamos debido a qué. Bueno, ahora se les ha dado más prensa, pero se venden como, no, no, es que esta es una reunión pues casi casi entre amigos. Son conferencias y es un lugar donde se sientan a charlar estas personas y pues no tenemos por qué informar. Es como si tú te juntas en tu casa con tus cuatres, no tienes por qué salir a dar una conferencia de prensa sobre lo que hablaron y lo que hicieron, ¿no? Pues igual acá, sí, nada más que se las crea su abuela, porque estos tipos son los dueños del mundo y todo lo que digan o hagan ahí, pues nos afecta directamente a todos. Y así ha venido siendo desde los 50. Pues bueno, ¿de qué hablaron este año? No fue curiosidad, no fue casualidad que el 1 de junio termina la reunión del grupo, domingo, y el lunes 2 renuncia o abdica al trono Juan Carlos I de España. Esto, por supuesto, de entrada es algo que tiene que ver directamente con ello. Todas las monarquías lo están haciendo. Están, como mencioné al principio, dejando paso a lo nuevo. Lo viejo se va y lo nuevo, o sea, el sistema viejo caduca y es desplazado por uno nuevo. Pero al final es lo mismo de ambos lados, pero se da la imagen hacia afuera de modernidad, de renovación, cuando en realidad pues quien está detrás de todo esto y los planes son exactamente los mismos. Ya pasó en Holanda, ya pasó, etcétera, ahora viene acá en España y pues no tardará mucho la señora Chabela en Inglaterra de dejarle el trono, pues no al mequetrefe de su hijo, que también ya está bastante entrado en años, sino a su nieto Guillermito, al que han preparado, bueno, desde hace cuánto para ocupar ese lugar, y también hemos hablado ya del tema en anteriores ocasiones en el blog, así es que pues les pido que busquen para mayor información estas publicaciones. Pues bueno, no solo era el tema monárquico lo que hablaron este año, en realidad en lo que se centraron fue en la reestructuración militar, económica y comercial que tendrá el mundo en breve y será producto de un conflicto bélico de grandes dimensiones. Si ustedes le podrían poner igual a la Tercera Guerra Mundial, que será con la cual se concretará todo este numerito del nuevo orden mundial. Ya están puestas las condiciones económicas, casi, ahorita hablamos de ello. Ya están puestas las condiciones políticas, militares, casi las religiosas, que sigue la Gran Guerra para que entonces se justifique la creación de un solo gobierno, una sola economía, una sola religión, una sola milicia, ¿no? En fin, el control absoluto, pues ya ni siquiera de los gobiernos, de las grandes transnacionales y los banqueros. Acuérdense, hace muchos años los gobernantes eran militares, porque pues era quien tenía un ejército más poderoso era quien mandaba. Después fueron abogados, quienes tenían las mejores leyes o las leyes más fuertes eran los que mandaban. Ahora, en realidad, son economistas, porque ¿qué es lo que rige al mundo? El mercado, el dinero, el comercio. Eso es lo que rige al mundo. Y el comercio en realidad está... El dinero del mundo está en 13 familias y el comercio está en 7 grandes grupos corporativos, llámese Unilever, Procter Gamble, Coca-Cola Company, etcétera, ¿no? En fin, el tema es, se sentaron a hablar de cómo reestructurar militar y económica y comercialmente el mundo. No por de gratis estuvieron gente de la OTAN y del Fondo Monetario Internacional ahí, y banqueros, gente de transnacionales. Entonces, pues fíjense, lo hemos hablado también en otras ocasiones, es un asunto de un conflicto bélico de gran escala lo que están planeando. Pues bueno, esto del conflicto bélico o una tercera guerra mundial, si le quieren llamar así, empieza a sonar los focos de las alertas y empiezan a encenderse los focos de alarma cuando nos damos cuenta que el 24 de junio de la nada aparece en el programa de Hugh Hewitt Show el que fuera presidente, discúlpeme, el que fuera vicepresidente en la era de George W. Bush, el señor Dick Cheney.
El entrevistador le hizo una pregunta muy concreta que por supuesto estaba preparada. Le preguntó el señor Hewitt al señor Cheney: ¿terminará esta década sin que haya un ataque terrorista en Estados Unidos? Y les voy a leer textual lo que dijo el señor Cheney. Lo dudo. Yo creo que habrá otro ataque. Y la próxima vez creo que probablemente será mucho más letal que el anterior. Usted puede imaginar lo que pasaría si alguien pudiera introducir furtivamente un artefacto nuclear a Estados Unidos, ocultarlo en un contenedor de transporte y conducirlo hasta la carretera de circunvalación exterior de Washington, D.C., ¿verdad? Esa fue la respuesta del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, en la época del presidente anterior. Que además se dice que si alguien sabía de lo que iba a suceder en el 11S cuando las Torres Gemelas, era ese señor, porque fue uno de los orquestadores detrás de ese autoatentado. Que este tipo tenga el descaro de salir en un programa de televisión a decir que va a haber un ataque terrorista más fuerte que el anterior de las Torres Gemelas y además va a ser nuclear, cuidado. Esto nos da mucho que pensar a quienes hemos estado hablando que va a haber en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, un ataque nuclear. Ahora el señor mencionó Washington. Bueno, quizás para despistar, pero ahí tienen. Pues sí, hay mucho menos turismo en Washington que en Nueva York, ¿verdad? No habrá que espantarlos. Así es que ahí tienen. El que Dick Cheney esté hablando de esto ya nos deja mucho que pensar. Qué curioso. Esto ni un mes había pasado de lo que estuvieron hablando en Bilderberg cuando sale este hombre, que no fue casualidad, a dar una entrevista, que tampoco fue casualidad lo que le hicieran esa pregunta. Las dejo a su consideración. Aquí el gran tema sería pensar, ¿y quién va a ser el guapo que haga un ataque nuclear en Estados Unidos, no? Si fuéramos tú o yo, pues así nos iría. Pero, pues si estamos hablando de un autoatentado como el de las Torres Gemelas que justificaría después la invasión a Irak, Afganistán, de un régimen, etcétera, etcétera, pues tiene que ser planeado y orquestado por ellos. Bien, 11 de junio les leo esta noticia, no les leo, les comunico esta noticia. En algunos medios se difundió la noticia de que el grupo terrorista ISIS tomó el control de la ciudad de Mosul. Es la ciudad más grande, la segunda ciudad más grande de Irak, está al norte de Irak. Y pues bueno, esto lo lograron tras una avanzada que lleva meses en combate. Así es que este grupo terrorista ISIS está empezando a hacer ruido desde abril del 2013. ¿Quiénes son estos güeyes? Bueno, les decía, en abril del 2013, digamos que se presentó en sociedad este grupo terrorista ISIS, que nació como la fusión de Al Qaeda, ¿sí? ¿Se acuerdan? De Osama Bin Laden, que representa Al Qaeda, al Estado Islámico de Irak, y se fusiona con el Frente Al-Nusra, o Al-Nusra, discúlpenme, no conozco la pronunciación en el árabe, el Frente Al-Nusra o Al-Nusra, que es un grupo yihadista rebelde de Siria. Los grupos rebeldes de Siria que están queriendo tirar al gobierno legítimo de Siria que se opone al nuevo orden mundial. Al Qaeda, que sabemos que fue financiado y creado por la CIA con su mequetrefe Osama Bin Laden, al que nadie vio muerto, ¿no? Porque dicen que entraron y lo mataron y luego lo echaron al mar. Por Dios, de niños de primaria. Pues resulta que Al Qaeda y este Frente Al-Nusra o Nusra son creados y financiados por la CIA. Y resulta que los grandes medios transnacionales, BBC, NBC, CBS, Washington Post, New York Times, etcétera, empiezan a hablar de ellos desde abril del 2013. Es decir, les empiezan a dar difusión a sus acciones y a pintarlos como los malos, como los gandayas, por supuesto en el árabes, para pues poner los pelos de punta de las personas. Ya están tendiendo la cama para que este grupo ISIS, o terrorista ISIS, pues parece que será quien perpetre aquel ataque terrorista.
Bueno, no se saben muchas cosas de ellos en realidad, pero bueno, los grandes medios, como ya les mencionaba, dicen que tienen entre 3.000 y 5.000 combatientes, incluyendo a muchos yihadistas, que son extranjeros. Yihadistas, ¿qué son estos? ¿Se acuerdan de la yihad, la guerra santa, que hablan los musulmanes? Pues bueno, se supone que son los musulmanes más radicales, que también hay judíos radicales, tienen los comunistas, y que también hay católicos radicales, ahí tienen los Opus Dei, etcétera. Pero estos nos los han vendido gracias a Hollywood, a las series de televisión, a todo lo que pasa en los medios, al 11 de septiembre, como que son, bueno, los más peligrosos y los verdaderos enemigos de la libertad, decía George Bush, hijo de puta. Pero bueno, a ver, el nombre de ISIS. Aquí habría que poner un asterisco. En primera, estos señores dicen que su objetivo es crear un estado islámico en territorio de Irak y de Siria, un estado islámico. Ya se están poniendo como el blanco perfecto para, después de un ataque terrorista, ir a meterse a Irak y a Siria. Irán, por supuesto, y todo lo que viene detrás. La bronca es de Israel, de sus primos gringos y sus primos ingleses. Bueno, ISIS yo no creo que sea nada más este acrónimo de Irak y Siria. Irak y Siria, ISIS, ¿ok? Sino, si están detrás de esto las manos, la mano que mueve la cuna, o sea, la CIA y compañía, habría que pensar un poco más allá. ISIS es la diosa madre. El mito de la diosa madre es el mito más extendido en el mundo desde los albores de la humanidad hasta la época reciente. Recuerden, todas las culturas originarias tenían a su diosa madre. Isis, la madre cósmica, pero también era nuestra divina madre Kundalini, era María, era Tonantzin, era Isoberta, era Maya, era Cibeles, era la misma en cada cultura. A nivel esotérico, Isis representa el caos primitivo. Subrayo el caos primitivo. ¿Recuerdan? El nuevo orden mundial surgirá para poner orden en el caos imperante. Isis es el caos primitivo. Qué curioso, ¿no? También representa la sustancia primordial, la que genera vida, por supuesto, y a nivel esotérico, la materia prima de la gran obra. La materia prima de la gran obra. ¿Cuál es la gran obra? Pues el nuevo orden. Y esta es la materia prima que les permitirá llegar a ello. ¡Qué cerdos!, ¿no? Un último dato. Isis forma parte de la Trinidad egipcia. Isis, esposa de Osiris, y su hijo Horus. Algo así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues esta Trinidad, tan importante para la espiritualidad egipcia, de la cual se basa todo el tema masón, pues resulta que el esposo de Isis, que es Osiris, muere, y ahí se desarrolla toda la historia que no voy a contar en este momento. Pero a raíz de que Isis queda viuda, fíjense, los masones saben cómo se autodenominan, se nombran ellos mismos. Ellos mismos se llaman los hijos de la viuda, en honor a Isis. Si los señores masones están detrás de esto, ay, híjole, hay muchas cosas como para poder empezar a temblar. Pero fíjense, ¿de qué manera darle mejor exposición a este grupo terrorista si la mayor parte de las personas ahorita están con la cabeza metida entre el trasero y solamente sacando un ojo para ver el fútbol? Pues bueno, ¿qué creen que pasó? El Washington Post, un día después de que Argentina le ganó a Irán en el Mundial, pues resulta que publica una noticia. Es un comunicado de el jefe guerrillero de ISIS, en el que invita textualmente a Leo Messi a unirse a la llamada de la yihad. ¿Qué tal? El grupo terrorista ISIS invita a la figura Leo Messi a unirse a la yihad. Háganme ustedes el favor. Fútbol, Argentina, nótese,
el grupo terrorista ISIS. Y si empezamos a atar los cabos, todo es lo mismo. El Washington Post, todos los caminos nos llevan a Roma. ¿Y por qué embarraron a Argentina y a Messi? ¿Qué intenciones habrá detrás de Argentina y Messi en este mundial? Pues yo lo dije desde el principio, son los que van a levantar el trofeo. Pero bueno, la verdad es que esto suena nada más a que están preparando el camino para que sean estos tipos los que perpetren ese atentado que dé inicio al caos. Terrible, ¿no? La gran pregunta sería ¿cuándo? A principios de año yo en estos videos publicaba y decía, bueno, pues a partir de julio del 2014 podemos esperar cualquier cosa, ¿eh? Todos los acontecimientos de Bilderberg para acá parece ser que apuntan hacia el 2015. ¿Ok? Este 2014 parece que asentarán algunas cosas, pero en el 2015 se van a concretar muchas. Pero ya que estamos hablando de qué se va a concretar y por qué en el 2015, les cito lo que sigue. En junio de este año, sí, ahora que empezó el Mundial, ha tomado muchísima fuerza y se ha avanzado muchísimo en dos acuerdos económicos a nivel global que podrían representar la alianza de comercio, de libre comercio internacional más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Por sus siglas en inglés, el TTIP, que no es otra cosa más que el Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos, ha avanzado muchísimo. Y otro, que es el CETA, es un acuerdo económico y comercial global que no es más que un tratado de libre comercio entre Canadá y ustedes y la Unión Europea. Es decir, Canadá, Estados Unidos y por supuesto su patio trasero llamado México, es decir, América del Norte, estaría firmando un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Lo cual me podrían decir, bueno, es que esos tratados, o sea, ¿cuál es el riesgo? Hay tratados de libre comercio de todos los países con todos los países, ¿y cuál es el problema? Bueno, el problema es el que se exporte el modelo corporativista transnacional de leyes corruptas y de porquerías de los gringos a Europa. Y con eso no nomás es Europa, sino todos sus aliados o todos los países alineados con Estados Unidos. Con lo cual se estaría hablando de no solo el libre comercio de todas sus porquerías de McDonald's, de Nestlé, de Unilever, de todo lo que hacen los gringos, que tienen enferma a la mayor parte de la población mundial, de diabetes, con exceso de azúcar, con todo esto, sino aparte aditivos, hay pesticidas, sino que además se estaría obligando a sembrar las semillas de Monsanto. Todo sería transgénico, tanto animales como maíz y verduras y frutas y demás. Todo eso es mortal para el medio ambiente y mortal para el ser humano. Las leyes las estarían diseñando los corporativos. Tú no podrías demandar a un corporativo. Si tú hoy pones un negocio y te sale mal, pues ni modo, tuviste mala suerte, cometiste errores, listo, te llevas tu enseñanza de eso y acabó. Bueno, las leyes estarían siendo diseñadas para que los corporativos siempre funcionen sus negocios, como pasa hoy. ¿Cuántos pequeños empresarios y pequeños productores hay que ya han sido desplazados por los grandes transnacionales? En México hay un fenómeno en el que antes la tiendita de la esquina, la recaudería, donde tú ibas y comprabas un refresco, comprabas una lata de chiles, comprabas botán, etcétera, ¿no? Ahora estas ya están en extinción, porque las transnacionales, de la mano de FEMSA, Coca-Cola, y de la mano de PepsiCo, y de la mano de Grupo Modelo, ya ni siquiera mexicana, ahora belga, una empresa belga, pues llegaron con estos mini supers que hay en cada esquina donde venden los productos de verdad más dañinos para el ser humano. Si alguien quiere poner en riesgo su salud, métase a un Oxxo y compre algo. O sea,
azúcar al por mayor, alimentos procesados, grasas trans, etcétera, y todo esto permitido por la ley, por supuesto, porque pues ¿qué riesgo puede tener un refresco? Pues nada, nomás 12 cucharadas de azúcar refinada para tu cuerpo, ¿no? O sea, esta es todo lo que se permite y ahora va a ser en pues la alianza más grande que ha tenido la historia, o sea, la humanidad en su historia. Todo para que los dueños del dinero, es decir, los bancos y las transnacionales, sigan haciendo negocio a costillas de todo mundo. Si tú hoy compras creyendo que es el libre mundo y el libre capital, ¿no? Y el que todo mundo tiene oportunidades. Esto es una falacia, esto es una mentira. Tú compras un departamento, compras una casa, ¿por qué tienes que pagar impuesto? Pues porque no te pertenece. Así de sencillo. Por ejemplo, en lugares como España, si tú compras una propiedad, resulta que vas al registro público de la propiedad y te encuentras con que, no, espérame, pero esta propiedad pertenece al vizconde de Mirachueco y entonces le tienes que pagar dinero como un impuesto porque pues esto es de él en una ley que se expidió hace 1500 años por el reino de Aragón, cabrón. Y, o sea, ¿cuál propiedad? ¿Cuál propiedad? Hoy si tú compras una casa y llega una compañía transnacional, una petrolera, Exxon por ejemplo, y ellos quieren poner una carretera por ahí para trasladar el petróleo de un lado a otro, te la van a quitar. ¿Cuál propiedad, señores? ¿Cuál propiedad, mujeres? Abran los ojos. El que esto se firme y se habla del 2015 puede ser lo que sentencia a la humanidad a la esclavitud. Así de sencillo. Se viene hablando de esto desde junio del 2013 y se habla de que para el 2015 se estaría concretando. Esto sería algo muy, 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 muy grave. No solo para nosotros a nivel social, a nivel financiero, a nivel económico, sino para el medio ambiente también que se vería, bueno, ya iba a decir dañado, pues ya dañado, ya está destruido prácticamente en favor de las transnacionales y de estos oligarcas que solamente nos han utilizado como esclavos a lo largo de la historia, porque son las mismas familias de siempre. Pero ¿por qué quieren hacerlo ahora la Unión Europea, América del Norte? ¿Por qué? Pues obvio, porque están perdiendo terreno con China y con Rusia. Vamos a ver esto. El 9 de junio se anunció que a finales de mayo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto con sus pares de Kazajistán y Bielorrusia, firmaron un documento para establecer la Unión Económica Euroasiática. Esta Unión Económica Euroasiática entrará en vigor el 1 de enero del 2015. Es un acuerdo que está basado en la unión aduanera entre estos estados, pero también es un espacio económico común. Algo así como el Tratado de América del Norte, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, donde se supone que no hay fronteras y la economía y demás, bueno, lo mismo, pero allá, en un lugar estratégico. Ustedes saben que Rusia y China, Brasil, Sudáfrica e India, este grupo BRICS de economías emergentes, nacieron con la finalidad de decir, ya no funciona el capitalismo, entonces nosotros somos los emergentes y vamos a mostrarle al mundo una nueva alternativa. Ya crearon su banco con sede en Sudáfrica para rivalizar con el Fondo Monetario Internacional. En una opinión muy particular, muchos lo ven como los salvadores del mundo. Yo creo que la misma mano está detrás de ambos lados, tanto de los gringos Europa, tanto de los BRICS. Es mi opinión particular, pero bueno, está muy interesante. Acuérdense, cada protagonista tiene su antagonista, cada tesis tiene su antítesis. O sea, el bueno siempre tiene el malo. O sea, siempre debe haber un sistema nuevo que desplace al viejo. Y entonces están peleando el pastel. Al final es la misma gata pero revolcada, capitalismo, socialismo, etcétera. El Dios y el diablo, ¿no? Bueno, el que los rusos hayan hecho esto tiene, o sea, es un evento fuera del ordinario por muchas razones. De entrada, esto es una idea absolutamente soviética que viene del más puro nacionalista ruso y un tipo Alexander Dugin. Al final,
esto que está haciendo Rusia no es más que llevarnos de vuelta a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en versión siglo XXI, ¿no? Es exactamente eso. De una u otra forma se están blindando también un poco como para mantener un poco la cultura eslava y no someterse a los embates capitalistas, comerciales y culturales de Occidente, ¿no? Aunque bueno, en el primer momento en el que hay un McDonald's en la Plaza Roja de Moscú, yo tengo mis dudas. De una u otra forma, esto es algo para balancear un poco el que la OTAN militarmente tenga el control de la zona, y con esto tendrían los rusos un poco más de competencia, ¿no? También esto lleva a Rusia a seguir generando alianzas ahora con Oriente, ¿no? Económicas, con Japón, con India, con China y muy pronto con Corea del Sur, aunque está alineada con los gringos, pero le andan coqueteando mucho en Oriente. Por ahí también ustedes saben que esa parte de Rusia, el territorio es muy grande y estas provincias pues son el contacto directo y son la franja que hay que cruzar para pasar políticamente, económicamente y militarmente de Europa a Asia. Entonces es muy importante que los rusos tengan presencia ahí. Y por supuesto también a nivel ideológico. Hemos hablado del ecumenismo y de todas las religiones desaparecerán y se fundirán en una misma que será liderado, capitaneada por la religión, eh, por la iglesia, perdón, por la iglesia, ay, británica, perdónenme ustedes, se me fue ahorita en este momento el nombre, por la iglesia anglicana, perdónenme, por la iglesia, por esta iglesia anglicana donde se concentrarán todas las mismas, que está, bueno, como concede el rey de Inglaterra o la reina, es también rey o reina de la iglesia anglicana. Bueno, resulta que ahí está la iglesia ortodoxa rusa, que siempre ha sido muy reacia al Vaticano y ha estado muy lejana de la iglesia anglicana. Entonces, esto también a nivel ideológico da un contrapeso a lo que pueda pasar con esta religión única a nivel mundial. Así es que pues por lo visto, como ustedes saben, los rusos no se andan con medias tintas y esto se va a poner que arde. Los rusos dijeron hace poco, en diciembre, quien se meta con Siria se mete conmigo. Entonces, si hay algún ataque, supuesto ataque terrorista en Estados Unidos, van a culpar a Medio Oriente y van a querer hacer lo mismo que hicieron con Irak y con Afganistán, pero ahora en Irán y en Siria. Y cuando eso suceda, Rusia y China se van a meter a defender a Siria y a Irán, y entonces sí, pongámonos a preocupar. Bueno, vamos a llevar todo esto a los temas mundanos del fútbol y de la segunda ronda del Mundial. Si se trata, con todo esto que les he comentado ahorita de los acuerdos transnacionales, de Europa fusionada con Estados Unidos y entonces Rusia hace el contrapeso y demás, si se trata de la OTAN y de Europa y Estados Unidos, pues, contra Rusia y China, ¿será casualidad que en octavos de final estén Alemania, Francia y Estados Unidos? Que Estados Unidos haya calificado por diferencia de goles dejando fuera a Portugal, ¿será casualidad? ¿Y Rusia? Rusia no fue a hacer un papelón, lo dejó fuera Argelia. Rusia se regresa con un punto a su casa. Un punto. ¿Será casualidad? ¿Qué nos estarán queriendo decir con esto? En el Mundial, ¿qué nos dejan ver? ¿A quién están aplastando? Bueno, los dejo a su criterio. Esto nos hace suponer que si están Francia y Alemania, se van a encontrar, van a superar su partido de octavos de final y Francia y Alemania jugarían en los cuartos de final. Luego entonces, ¿quién ganaría? Oye, con tantos intereses que hay, pues bueno, yo hubiera pensado que Francia llegaría hasta las semifinales por los intereses que hay. Sin embargo, habrá que analizar un punto de vista más. Si juegan Francia y Alemania y gana Alemania, Brasil, que estaría jugando contra Chile y Colombia, respectivamente, eliminándolos por supuesto, llegaría a la semifinal y se encontraría con Alemania. Por lo tanto, serían Brasil y Alemania la semifinal. ¿Qué puede tener esto de relevante? Les cuento, 16 de junio,
Resulta que ese día la señora Angela Merkel, la canciller alemana y por supuesto el brazo fuerte de la Unión Europea, se presentó en Brasil, visita oficial a Brasil, y dijo en esa ocasión, en conferencia de prensa, y la cito textual, que hará lo que sea para lograr un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Brasil. Y dijo la Unión Europea y Brasil, no el Mercosur. Recuerden que Brasil pertenece al Mercosur, donde están, por supuesto, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Dijo que la Unión Europea está buscando ese tratado ese tratado de libre comercio con Brasil, es decir, esté el Mercosur o no. Les había mencionado del bloque BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A Europa y a Estados Unidos, si firman este tratado, pues por supuesto estarían dejando fuera a la economía fuerte de América Latina, que es Brasil, y todo lo que están haciendo para el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, con su Mundial y las Olimpiadas, con la militarización del país, va a ser la siguiente burbuja inmobiliaria, como le pasó a España. O sea, hay muchos intereses en Brasil, no los pueden dejar fuera. Entonces, ya le están coqueteando a Brasil para arrebatarle a Brasil a China y a Rusia. Lo van a permitir chinos y rusos, y híjole, ahí se va a poner sabroso también el asunto. Así es que, pues bueno, a mí no me sonaría tan extraño que se encuentren Alemania y Brasil en la semifinal. Por supuesto ganarían los locales, por obvias razones, y llegarían a la final. Así es que, ¿qué tal? Por lo tanto, Francia y Alemania se encontrarían en cuartos, gana Alemania para jugar la semifinal con Brasil, en este simbólico tratado de libre comercio que gana Brasil. Llega a la final, esto es fútbol, no es tratado de libre comercio, ¿no? Pero mencioné que antes Brasil dejaba fuera a Chile en octavos y a Colombia en cuartos. Colombia, la sensación latinoamericana, que ganó 3 partidos, ya saben, ¿no? Y los colombianos están igual de estupidizados con su fútbol que los mexicanos, pero bueno. ¿Qué onda con Chile y con Colombia? Bueno, pues resulta que el 20 de junio, sí, también a una semana de empezar el Mundial, se inauguró en Nayarit, en México, la 9ª cumbre de la Alianza del Pacífico, que conforman, por supuesto, México, Colombia, Chile y Perú. ¿Les suenan estos países? Bueno, salvo Perú, que no fue al Mundial, los 3, México, Colombia y Chile, están en octavos de final. Sí, señor. ¿Para qué se reunieron estos tipos? Pues les cuento la de 8 columnas. Resulta que todos estos países, México, Colombia y Perú, forman parte de las negociaciones del TIP. Sí, del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos. Sí. Así es que dicho en términos prácticos, ¿para qué se reunieron? Se reunieron para recibir órdenes y bajarse los pantaloncitos ante los gringos y los europeos. Para eso se reunieron en la Alianza del Pacífico. México, Colombia, Chile y Perú. Qué lindos, ¿no? Porque por supuesto son los aliados que además van a estar, pues, vamos, si lo que quieren es poder, pues de México se van a estar llevando el petróleo, el gas, la energía eléctrica, bla, 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 bla. Estos gobiernos neoliberales de Peña Nieto, del señor Santos en Colombia, de la señora Bachelet, disfrazada de izquierda, por supuesto, como toda Sudamérica, o la mayor parte de Sudamérica, pero es lo mismo, pues están bajándose los pantaloncitos con sus verdaderos jefes. Tendría que decir dueños. Así que bueno, no solo eso. En esa misma reunión o en esa misma cumbre se anuncia que Panamá y México cerraron un nuevo tratado de libre comercio. Con esto, Panamá estaría prácticamente sellando su entrada a la Alianza del Pacífico. Dijo el presidente panameño que el presidente Peña Nieto se lo había prometido. Así es que, pues vamos, ¿para qué se quiere integrar a Panamá al Pacífico? Señores, necesitan el canal de Panamá para poder competir y llevar su mierda también a Asia. Así es que si ellos tienen el control del canal de Panamá, también pueden bloquear el paso del comercio. Fíjense todo
todo lo maquiavélico que es todo esto. Y nadie se da cuenta, ¿no? Porque pues está el mundial y entonces esto, pues como nadie nos lo ha explicado, pues nadie le toma interés a lo que está realmente sucediendo. Pues ahí lo tienen. Así que, pues por digo, a Chile le tocó bailar con la más fea, que es Brasil. Van a tener que jugar este clásico sudamericano y Chile tendrá que perder, ¿verdad? Para que siga avanzando el anfitrión. Pero México y Colombia con esto tienen asegurado su pase a cuartos de final. No solo octavos, no, a cuartos de final. ¿Ok? Hay que darle a México y a Colombia todavía más gusto para que sigan festejando y emborrachándose. Ha habido hasta creo que muertos y heridos en Colombia en las celebraciones por los triunfos de su selección. Que bueno, pues mientras la población esté así, no importa. Peña Nieto y Santos siguen vendiendo hasta los calzones de los que andan celebrando ahí, pero sigan celebrando. Y lo van a seguir extendiendo para que sigan celebrando. Así es que la justa mundialista, que es tan justa como yo, astronauta, pues ya tiene a otros dos invitados a cuartos de final. Bueno, ¿lo dudan? El sistema nuevo se impone al viejo. Por lo tanto, México le tiene que ganar a la monarquía holandesa. El del nuevo mundo contra el del viejo mundo, ¿no? Así es que, pues rapidito. Además, fíjense, casualidad entrecomillada. El partido de México contra Holanda es este domingo 29 de junio. Bueno, el lunes 30 de junio se espera que Enrique Peña Nieto reciba en el hangar presidencial, al cual costó $1,000,000, $1,000,000 hacer las adecuaciones para recibir su regalito, el nuevo avión presidencial. Ese Boeing modelo 787 que nos costó a los mexicanos nada más y nada menos que 7,500 millones de pesos. Algo así como 750 millones de dólares. Para que se den una idea. Sí, un país, el peor evaluado en educación y en seguridad, tenemos 7,500 millones de pesos para comprar un avión para nuestro pendejo presidente. Tenemos un país de 60 millones de pobres, pero no importa, invertimos 7,500 millones de pesos para que se pasee él y la golfita de su mujer. No se preocupen, todos aquí todo se puede. Resulta entonces que lo pagaremos en abonos chiquitos, como el comercial, a los próximos 15 años. No se nos olvide que esto fue un regalito de Felipe Calderón. Quien lo gestionó y quien lo firmó y quien lo autorizó fue Calderón. Y lo hizo, digamos que a manera de cubrirse un poco las espaldas, para que no le anden sacando sus trapitos al sol los que llegan ahora, ¿verdad? Así es que, fíjense ustedes, ¿qué importa? ¿Qué importa que nos estén, o sea, que nuestro presidente viaje en un avión que no tienen ni el Air Force One de la Fuerza Aérea de Estados Unidos? Ningún presidente del mundo viaja en un avión tan lujoso como este. ¿Qué importa que nos vaya a costar 7,500 millones de pesos a los mexicanos? México le ganó a Holanda. Pasamos al quinto partido, los cuartos de final. ¡Guau! México, somos unos triunfadores y unos ganadores. México, creo en ti. ¿A quién le importa lo demás? Bueno, Colombia le tocó en los octavos de final. Uruguay, que fue uno con Luis Suárez en la cancha y fue otro sin Luis Suárez en la cancha. Supone que Costa Rica era un rival más débil y perdió Uruguay contra ellos sin Suárez. Se supone, lo subrayo, que Inglaterra e Italia eran más fuertes y perdieron con Luis Suárez y ganaron. Uruguay les ganó con Luis Suárez en la cancha. Pues bueno, de una manera completamente incomprensible, resulta que Luis Suárez, cuando su equipo ya está calificado, sabiendo que es el héroe y la pieza clave de ese equipo, le pega una mordida a un italiano, sabiendo que, deja tú si lo ve el árbitro o no, lo iban a ver las cámaras y con eso lo iban a sancionar. Y entonces al tarado lo dejan fuera quién sabe cuántos meses sin jugar, con lo cual llegará
Uruguay a jugar sin Luis Suárez contra Colombia. ¿Esto habrá sido casualidad? Señores, para mí no. La mano que mece la cuna le dio la orden a Suárez que se hiciera expulsar. Pero esto me dirán, ay, ¿cómo crees si son profesionales? Señores, son esclavos de lujo. ¿Quién les paga a los jugadores profesionales de cualquier deporte las sumas por practicar ese deporte? Los bancos y las transnacionales. Punto. Son esclavos de la oligarquía que tiene intereses. Punto. Están al servicio de ellos. Punto. Si quieren tener una carrera y quieren brillar y quieren tener fama y fortuna, tienen que hacer lo que les pidan. Todos ellos. Punto. Quieran ver la realidad o no, así funciona. Zidane no le pegó aquel cabezazo también a un italiano, qué curioso, en la final de Alemania. Un tipo con la mentalidad de Zidane, con la calidad de Zidane, el director de la orquesta de Francia, que no tenía nada, por cierto, pero bien, la estaban pasando mal con Sarkozy, tenían que llevarlo hasta la final. No le pegó un cabezazo y con eso se hace expulsar. Y a la postre, ¿qué sucedió? Pues todos lo saben. A la postre acabó perdiendo la final Francia. Pues bueno, cualquiera diría, es que como un tipo de ese tamaño pudo haber hecho semejante pendejada. Bueno, pues la hizo. Lo mismo con Suárez, guardando las proporciones, con Zidane por supuesto. Pues lo mismo con Suárez. Como un tipo profesional que gana lo que gana puede hacer semejante estupidez. Es que la mentalidad, por Dios, eso es una orden que reciben de quien les pagan. Y entonces Uruguay llegará diezmada y Colombia la tendrá de pechito para llegar hasta los cuartos de final. Llegarían más lejos, pero se encontraron con el anfitrión, con el endeudado, con el que hay que calmar ahí las ondas sociales que hay en Brasil, de las cuales ya hemos platicado largo y tendido. Entonces, pues ni modo, llegarán hasta los cuartos. Pero, ¿cómo lo van a disfrutar en Colombia, eh? A quienes les gusta el fútbol, a quienes no, bueno, pues les será completamente intramuscular como un servidor lo que pase con México en el Mundial. Bueno, voy a tratar de empezar a concretar qué sigue. Es importante tener un panorama de todo lo que está sucediendo para que por lo menos estés informado. Si después te quieres ir a pegar a la televisión y a irte a festejar al Ángel de la Independencia, pues cada quien sabrá lo que hace, pero por lo menos ten en mente lo que está sucediendo. La siguiente semana es crucial para quienes vivimos en este país. Este domingo 29 juega México contra Holanda. Si gana México, la excitación va a ser tal, que se va a poner, o sea, que van a dar las mejores condiciones para discutir la reforma de telecomunicaciones durante la semana. Una reforma de telecomunicaciones que, les recuerdo, le otorga todo el poder a Televisa y además censura el Internet. Punto. El domingo 29 juega México. Si gana, gane o no gane, el martes, el PAN presenta su iniciativa de la ley de telecomunicaciones, la presenta en el Senado. Y esa misma iniciativa, entre comillas, se discute el miércoles y el jueves. El viernes se estaría votando en el Senado la aprobación de la ley o no. Sabemos que la van a aprobar. Sabemos que la tienen que aprobar para poder seguir adelante con sus planes maquiavélicos. Se le armó al gobierno, al menos por las redes sociales, cuando todos de una u otra forma participamos, cuando surgió la propuesta de la ley de telecomunicaciones. Dijeron, no, la vamos a pasar para después, para junio, sí, para el Mundial. Bueno, señores, el momento llegó. La van a votar y la van a aprobar el próximo viernes. ¿Se imaginan si México le gana a Holanda? Eso querría decir que entonces México estaría jugando los cuartos de final. ¿Saben cuándo? ¿Saben cuándo estarían jugando la semifinal? El sábado. Y sería contra Costa Rica. Yo creo que sería Costa Rica, puede ser Costa Rica o Grecia, si la lógica se impone de lo viejo desplaza, lo nuevo desplaza lo viejo, pues entonces Costa Rica le tendría que estar ganando a Grecia, ¿no? Costa Rica es un país de la zona de CONCACAF y
bueno, vamos, juegan contra México desde que se conocen. Entonces, es muy viable, es muy viable. Imagínense cómo estarían las personas una vez que llegara México a cuartos de final. ¿Sabes quién? ¿Sabes quién demonios iba a apelar la votación en el Senado de la Ley de Telecomunicaciones cuando México estaría jugando cuartos de final? Nadie, nadie, absolutamente nadie. ¿Qué dice la ley? Una vez que la aprueba el Senado, entonces la regresa a la Cámara de Origen, que en este caso fue la Cámara de Diputados, para que entonces se apruebe y ya, quede ahora sí, firmada por todos lados esta ley. Bueno, esto sería el martes 8 de julio. El martes 8 de julio. Si México le gana a Costa Rica, lo cual también es viable, estaría jugando las semifinales el miércoles 9 de julio contra Argentina. Les recuerdo todas las leyes que aprobaron previo a la inauguración, un día después de Brasil, un día después de Croacia. O sea, ya se dieron cuenta, es un día antes que lo están manejando, o un día antes, un día después, para no verse tan obvios del mismo día. Pues bueno, cuando todo el mundo está metido en la televisión y cuál será la probable alineación y la historia de México contra no sé quién, y entonces jugando al héroe con todo lo que han inflado al equipo y al entrenador y demás, o sea, nadie va a estar al pendiente de lo que pasa. ¿Se imaginan la excitación de las masas? Y digo de las masas, no de las colectividades. Las colectividades quizás podrían estar escuchando esto, pero las masas seguramente no. Las masas están ahorita pegadas, viendo el fútbol, no piensan en otra cosa. Y creen que es que me tengo que, aunque sea me conformo con esta alegría que me da. O sea, es verdaderamente lamentable lo que sucede. Pues por eso tenemos el país que tenemos. Sucede en educación, pues para esto precisamente, para que entonces creas que tu nacionalismo depende de un equipo de fútbol y no de lo realmente importante. Yo no dudo, yo juraba, yo decía, México va a llegar a cuartos de final en este mundial. Ahora, después de ver cómo están las fechas, las combinaciones y todo lo que se ha dado, yo me animaría a decir que hasta la semifinal lo van a llevar. Y perdería, as always, con Argentina, ¿no? Que Argentina tiene que llegar a la final y por supuesto coronarse, como ya lo he dicho en otras ocasiones. Pero bueno, ¿por qué es importante esta ley que se apruebe esta ley de telecomunicaciones? Piensen en eso. La FIFA, los dueños de la FIFA son los Rothschild. Los dueños de los bancos también, los dueños de los grandes medios también, los dueños de las grandes petroleras también, los dueños de las grandes eléctricas, ¿qué creen? También está en manos de los mismos. El fútbol es un producto, nada más. No existe la competencia, no en los niveles profesionales, sí en los niveles amateurs, pero en los niveles profesionales no. Todo está arreglado para beneficiar a quienes tienen los intereses puestos ahí. Así es que fíjense ustedes, la selección mexicana sabemos que la maneja Televisa. Y Televisa es el principal interesado en que la ley de telecomunicaciones funcione. La reforma energética le interesa mucho a los dueños de la FIFA, que son los mismos dueños de lo que ya mencioné anteriormente. Necesitan que México avance, necesitan favorecer el que se generen estas leyes para entonces hacer su agosto. Acuérdense, en Argentina se han probado, muchos han sido un laboratorio para probar medidas económicas como el corralito y demás que después se exportaron a otros lados del mundo. México es el laboratorio en lo social. Esto de la censura de internet, si funciona en México, lo van a testear aquí y después lo van a mejorar y luego lo van a exportar. Y al ratito puede estar en la ciudad de los que me están escuchando fuera de aquí, en el país en donde están de quienes me están escuchando fuera de aquí. Es muy importante lo que está sucediendo, muy importante, la ley Mordaza. Acuérdense, Rockefeller dijo que lo peor que le ha sucedido a la humanidad es el internet. Uno de los monarcas en Holanda dijo que si reencarnara tendría que hacerlo, o le gustaría hacerlo en forma de virus informático para darle la madre al internet y a las redes sociales. Lo quieren tumbar a como dé lugar.
lo van a dejar para hablar de estupideces, pero de esto que estamos hablando muy probablemente ya no se puede en México. Así es que están aprovechando la oportunidad de la excitación general para entonces promover estas leyes. Y fíjense a qué grado está pasando. La FIFA está ayudando mucho a que México tenga toda esta explosión de nacionalismo, pero también poniéndolo en la vanguardia a niveles internacionales. No fue la revista Time, propiedad de los Rothschild también, que puso a Peña Nieto en la portada diciendo que es el que salva a México. Bueno, pues ahora ya tiene otro personaje en las portadas de los medios de todo el mundo y se llama Miguel Herrera, el entrenador de la selección, con todo su teatro y con todo su show. Y además la FIFA está apoyando. Oye, es que ese grito homófobo que hacen lo vamos a castigar. Y lo único que logran es que ya se propagó por todo el mundo. ¡Ay, qué divertidos los mexicanos que gritan! Puto! O sea, no sé ni qué están diciendo los japoneses, que me tocó ver un video no hace poco, en el que están haciendo lo mismo y bueno, te mueres de la risa. O sea, la porquería que estamos exportando de este país, pero bueno. Les dijo la FIFA y lo hacen, ¿no? Pero fíjense, la FIFA lo único que está haciendo es promover la mexicanidad por ahí. Señores, las señales están ahí. El que las quiera ver, que las vea. Si México enfrenta a Argentina en las semifinales, por supuesto, para que la final sea Brasil-Argentina, el clásico sudamericano jugado en Sudamérica y con unas connotaciones geopolíticas de alarido. Sigo pensando, y lo vuelvo a decir, Argentina va a levantar la copa. En esta ocasión no voy a dar mis argumentos porque tampoco le quiero hacer la tarea a varios que andan por ahí haciendo pronósticos y que me andan diciendo, ¿y por qué dices? Bueno, entenderán, no es nada personal, pero daré mis argumentos, pase lo que pase, gane quien gane, una vez que termine el mundial. Así es que, pues bueno, el análisis ha sido largo. Si llegaron hasta aquí, en verdad las y los felicito. Quiere decir que están pendientes, independientemente si les gusta el fútbol y lo ven o no, eso no importa, cada quien sabrá qué hace, pero están pendientes un poco de lo que está pasando a su alrededor más allá de esa euforia. Acuérdense, esto que está sucediendo en buena medida no es más que el equivalente a un orgasmo. El que tiene un orgasmo cree que es feliz, el que tiene una pareja feliz a lo largo del tiempo, pero no es cierto, es solo un orgasmo, es solo un ratito. La felicidad se construye. Igual aquí, no es tu país, es solo un orgasmo. El país lo construyes desde la ciudadanía, no desde la afición a un deporte. Así es que si llegaste hasta acá, te felicito, te agradezco mucho y bueno, pues tómese todo esto que dije con las reservas del caso. Por supuesto no es ningún pronóstico, sino pretendo hacer un análisis, mostrar información que hasta ahora fue ignorada o malversada por los medios. Y pues se trata de poner sobre la mesa un punto de vista distinto para que veas las cosas desde diferentes ángulos y pues al final formes tu propio criterio. Agradezco infinitamente tu atención. Gracias por estar en sintonía. No te olvides de suscribirte y por supuesto comentar ahí en mi blog www.ompanera.net y seguirme en Facebook. Con mi nombre me encuentras muy fácil. Por supuesto también ahí está en YouTube los videos y esto en el grupo de Nibiru Project, a quien agradezco mucho que albergue estas comunicaciones. Nos escuchamos la próxima y mientras tanto, muchas gracias.